tremendo lo que Jesucristo hace en la vida de las personas que le entregamos nuestro corazón. Es evidente. Y estamos en un tiempo de invasión del amor de Dios y sé que muchos de ustedes han tomado este compromiso que viene del corazón de Dios. ¿Cuántas personas necesitan ser perdonados, ser sanados, ser transformados, ser restaurados? ¿Cuántas familias hay que están pidiendo a gritos un mensaje de salvación? Quizás ustedes son una familia sanada o restaurada. ¿Cuántos dicen amén? O están en un proceso de sanidad porque Cristo los ha traído hasta su amor y hasta su reino. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, aquel que vino a reconciliarnos con Dios y aquel que llevó todo lo que era nuestro en la cruz del Calvario. Llevó nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros abandonos, nuestras malas decisiones, nuestros pecados. Jesucristo murió, pero dice que al tercer día, y hoy estamos celebrando esto. Y ya en este domingo, cerrando este domingo, este fin de semana que ha sido glorioso, Jesús, antes de irse a su lugar junto al Padre, nos dejó un mandato. Nos dejó, podemos decir, una herencia también. Vieron que cuando en alguna familia dicen, bueno, cuando te mueras me vas a dejar la máquina de coser. No es mi caso porque no coso ni le pido a Leila que cosa. Vas a bordar. En mi casa, mis mujeres están esperando que la nani se vaya al cielo para agarrar mis carteras, mis zapatos. Jamás le digo, nunca. Y allí estaba Jesús, diciéndoles a sus discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, me cambiaron la versión. Perdón, iglesia, NBI. Gracias por leerlo fuerte, pero lo vamos a leer otra vez. Yo lo voy a leer de acá. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dejó una orden a los discípulos, a nosotros. Nos dejó un mandato. ¿A quién le gusta cumplir órdenes? Cuando mandamos a los chicos, anda a hacer la cama, anda a barrer. ¿A cuántos hijos le gusta obedecer? Ah, son sinceros por lo menos. A nadie. No nos gusta que nos digan lo que tengamos que hacer, pero Jesús, como era Jesús y nos conocía porque Él también fue hombre, dijo, vayan y hagan discípulos. Es lo mejor que pueden hacer. Y la predicación de esta noche es, vamos a ser discípulos. Diga conmigo, vamos a ser discípulos. Y el apóstol Pablo, un hombre que era un religioso, un estudioso, un militar, que tenía una posición económica muy importante, que tenía prestigio dentro de los romanos, era aquel que perseguía a los cristianos y los mataba literalmente, los odiaba y no podía soportar que los hijos de Dios prediquen a Cristo. Un día se le presentó, venía Pablo persiguiendo a los cristianos con cartas de recomendaciones para entrar en las sinagogas y para matarlos, para entrar en la casa y para matarlos. Pero Jesús salió a su encuentro. Cuando Jesús salió a tu encuentro, es porque te ama. Cuando Jesús sale a tu encuentro, es para sacarte de un lugar donde estás manejando tu vida para hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús sale a tu encuentro, es para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Y también para que nosotros le prediquemos a otros de Cristo. Vamos a escuchar lo que dice Hechos 16. Le voy a pedir por favor que lo escuchen. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Un relato largo, pero vemos varios acontecimientos que surgen de lo que Pablo estaba haciendo. Pablo junto con Silas y aquellos que lo acompañaban también. Pablo era un hacedor impresionante de hacer discípulos. Continuamente. Iba predicando, iba levantando y haciendo discípulos. Pablo comienza su segundo viaje misionero y trata de ir a Bitinia, que ahora es Turquía, y el Espíritu Santo le dice: no se lo permite. Pablo sigue intentando de ir a Frigia y tampoco el Señor se lo permite. ¿Alguna vez le pasó que usted está por hacer algo y Dios dice no? ¿A cuántos les pasó? Y si no les pasó, ya les va a pasar. ¿Vio cuando las esposas le dicen al esposo: no, te dije que no lo hagas? ¿Escuchó esa frase? Aquí estaba el Espíritu Santo marcando algo puntual en la vida de Pablo. No lo hagas.
Y muchas veces estamos escuchando la voz de Dios y el Señor dice, no, no lo hagas, no vayas, no decidas esto, no hagas lo otro. Y les aseguro y les recomiendo que es bueno obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Pablo comienza en esa lucha interior, pero espera, para y dice, algo tiene que suceder. En eso tiene una visión de un hombre macedonio, dice el relato, que hoy es Grecia. ¿Qué le dice este hombre? Dice, ayúdanos, vení, pasá por acá, vení a ayudarnos. Te necesitamos en este lugar, era lo que Dios le estaba diciendo. Pablo entendía que esta visión, que lo que le hablaba a este macedonio, este griego, venía de Dios y que iba a cambiar el rumbo de su viaje, el rumbo de su vida, y en vez de ir al territorio que ellos querían, lo iban a meter ¿dónde? En Europa. Hoy Europa está viviendo una situación complicada, ¿sí o no? Mira si el Señor, nosotros decimos, no, vamos a seguir predicando acá en Río Grande, y el Señor dice, vamos a Ucrania, ¿cuántos estarían dispuestos? ¿Recuerdan el testimonio del pastor que les dijimos que está en Ucrania? Dejó todo acá en Argentina para irse a Ucrania. Y así hace Dios con sus hijos. Y le dijo a Pablo, bueno, tenés que ir a Europa. Y llegando a la ciudad de Filipos, que era el puerto de la entrada a Grecia. En esa ciudad la gente quería escuchar de Dios, eran griegos y les interesaba el conocimiento, pero Pablo llega y allí les predica de Jesús a una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura, una empresaria, una mujer que tenía mucho dinero, pero a pesar que tenía mucho dinero, se entregó a Jesucristo. Y a partir de ese día comenzaron a suceder muchas cosas. A partir del momento que Lidia tiene un encuentro con Jesús y entiende que le tiene que entregar a su vida a Jesús para ser transformada. Y acá estamos viendo una mujer, una empresaria, que no tenía necesidades económicas, pero tenía la necesidad más importante, que conocer a Cristo. Y ella estuvo dispuesta a abrir su corazón. Mire, en primer lugar, Dios prepara los corazones para que las personas sean salvadas. Dios preparó tu corazón y movió hilos en tu vida y puso personas, le hizo cambiar el rumbo de su vida para que te predique, para que te hable, para que ore. Pero Dios es el que prepara tu corazón. Esta mujer Lidia, como describe el versículo 14, era una mujer respetada, que amaba a Dios aún sin conocerlo, pero todavía necesitaba nacer de nuevo. Estaba oyendo, y diga conmigo, el Señor abrió su corazón. Mientras Pablo estaba predicando. Y yo le pido al Espíritu Santo que el Señor abra tu corazón mientras esté predicando. No se trata de mí, se trata de lo que la palabra de Dios quiere decirnos en esta noche. Amén. Estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón. El Señor le abrió completamente el corazón para que ella creyera. Dios es el que hace la obra en la vida de las personas. Pero soy yo quien comunico el mensaje. Diga conmigo, soy yo. ¿Quién comunicó el mensaje? Es nuestra responsabilidad. Jesucristo murió por nosotros. Él entregó su propia vida. El mensaje, la buena noticia, el mismo Hijo de Dios se entregó por nosotros, pero ahora es nuestra responsabilidad entregar el mensaje. Dar el mensaje. No importa tu posición social ni económica, si tenés mucho, si tenés poco, lo importante es obedecer lo que Jesús nos está diciendo. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son preguntas ¿qué? Retóricas, que se responden en sí mismas. ¿Cómo van a oír si no les predica? ¿Cómo creerán si no les llevamos el mensaje? Lo tenemos que hacer. Este es el mandato de Jesucristo. Quiero darles una buena noticia. Jesús no mandará marcianos para predicar el evangelio. El que cree en los marcianos, oro por ustedes. Jesús no va a mandar los ángeles. Jesús
nos manda a nosotros. Somos el mensaje, somos los portadores de la buena noticia. Somos aquellos que podemos llegar en el momento justo, oportuno, antes que llegue otro. Antes que llegue la oscuridad, antes que llegue la mentira, llegamos los hijos de Dios. Estamos escuchando que está habiendo respuesta de sanidad, de transformación, de salvación, de restauración familiar. Para eso estamos, para eso oramos y para esto trabajamos en el reino de los cielos. Aunque se burlen de nosotros, nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos decimos amén? Hay dos grupos de personas que no aplican este pasaje bíblico correctamente. Los que quieren obligar a las personas a recibir a Cristo. Ven y Leila, por favor. Acá. Veo cuando hay alguien de la familia y le dice, tenés que recibir a Cristo, tenés que ir a la iglesia porque si no te vas a ir al infierno eternamente y para siempre. ¿Predicó alguna vez así? Ay, qué buenos que son. Tu hermano te predicó así. Vamos a reprenderlo. Queremos obligar a nuestra familia a que reciba a Cristo en su corazón. Pero no es la forma, porque es el Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Tenemos que dar el mensaje, tenemos que orar, tenemos que predicar, pero no podemos obligar a nadie. ¿Lo entiende? Y están los otros que dicen, bueno, la obra es del Señor, así que el Señor lo haga. Entonces no predico, no hablo. ¿Cuántos se sienten identificados? Pecadores. Que lo haga el Señor. Total, yo vengo a la iglesia, me siento, estoy cómodo, que lo haga el Señor. Diga conmigo, hay un emoticón que hacen. ¿Sí? No, somos nosotros los portadores. Somos nosotros el mensaje. Por eso necesitamos entender que ambos de estos dos grupos están equivocados. Lo correcto es que nosotros prediquemos y que el Espíritu de Dios abra los corazones y transforme las vidas. ¿Cuántos decimos amén? Ora por tu familia porque un día abrirán su corazón. Ora por tus hijos porque un día abrirán su corazón. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus amigos porque un día abrirán su corazón. En segundo lugar, el discipulado es parte del mensaje. La misión que Jesús nos dejó no es hacer cultos o venir solamente al culto. Los culteros digan amén. Dice Jesús, vayamos y hagamos discípulos. O sea, no es tan difícil de entender. No, que el Señor me llamó a las naciones. Primero predicar en Río Grande, amado. No es que yo tengo un ministerio profético. Primero predicar de Cristo. Amén. ¿Usted me ve como profeta de Dios profetizando en todos los lugares y en todos lados? No. No se trata solo de profetizar, se trata de predicar a Cristo. En este pasaje se nos habla también del otro personaje, el carcelero de Filipo. Tanto Lidia como el carcelero fueron bautizados y discipulados. Diga conmigo, bautizados y... Esto dice el versículo 15, que Lidia creyó y fue bautizada con toda su familia. Tremenda fiesta de bienvenida y de bautismo. Tiró la casa por la ventana como el viernes nosotros, HBJ, tiramos la casa por la ventana. ¿Cuántos van a traer empanada el viernes? Bautizados, discipulados. Yo estoy sorprendida cómo los jóvenes están predicando de Cristo. No solamente se enfocan en divertirse, que no está mal, en jugar, que no está mal, en pavear, que no está mal, en jugar a los jueguitos, que no está mal, pero fueron a predicar a un comedor donde había niños carentes de amor, donde se les pegaba, no sé si están acá algunos, y se les pegaban porque esos niños necesitaban amor. No solo una merienda, no solo un sándwich o una factura, sino que necesitaban amor.
Aquí hay muchas personas que se traban en el proceso porque creen en Jesús, pero no quieren comprometerse públicamente como seguidores de Él y como parte de su iglesia. No me voy a bautizar porque no lo siento. No se trata de sentir, se trata de obedecer. Si lo que me pasó en mi interior de conocer a Cristo y recibirlo a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿cuál es el problema de decirlo públicamente? Por eso declaramos que vamos a celebrar fiesta de bienvenida con muchos bautizados. Lidia se bautizó y los invitó a su casa para comenzar una casa de paz. ¿Cuántos quieren nuevas casas de paz? Nuevos grupos de vida. Dios estaba obrando en esa familia y en sus corazones para ser discipulados, ella y toda su familia. Lo mismo pasó con el carcelero, lo llevó a su casa y se bautizó con toda su... ¿Dónde lo llevó? A su casa. Son dos perfiles, dos patrones que se repiten. La persona, la familia y la casa. Por eso necesitamos manifestar a Cristo en las casas y discipular en las casas. ¿Cuántos dicen amén? Allí estaban en la casa, dispuestos a ser discipulados por Pablo y por Silas. Más que asistir a una iglesia, debemos ser la iglesia 24/7. Somos la iglesia en todo momento. Ahora no me ponga la excusa, me quedo en casa porque soy la iglesia en casa. Acá no existe el me quedo en casa. Lo borré de mi vida, lo borré de mi mente. Claro que vamos a manifestar el reino de Dios en las casas, pero necesitamos congregarnos. Pero somos iglesia 24/7, fuera de este auditorio, fuera de este salón, fuera de esta iglesia, ¿lo entiende? Dios no quiere asistentes, Dios quiere discípulos. De todas las edades, de todas las generaciones. No escuchar solo la predicación y escuchar los malos chistes del pastor todos los fines de semana. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. No. Por eso yo no hago chistes, él es el experto. Usted no está solo acá para portarse bien 2 horas. Me porté una cara de santo. Acá la cara de santo que hay durante 2 horas, tengo fotos así murales. Ton. Y cuando sales de esa puerta, ¿cómo te portás? ¿Cómo es tu vida? No se trata de asistentes, se trata de Cristo formado en nosotros. Amén. En tercer lugar, Dios prepara el camino del discipulador. Pablo tenía un plan para su viaje, pero todo cambia cuando el varón le habla en sueños, sale a su encuentro y a partir de allí Dios toma el control de su camino. En el versículo 16 y 17 la muchacha profetizaba, la chica, por un espíritu de adivinación, imitando a los verdaderos profetas. Ojo lo que escuchamos por internet, no todos son verdaderos profetas. No nos enganchemos solo en la profecía, sino en el discipulado de Cristo. Amén. Cerramos el paréntesis. Pablo tuvo discernimiento y reprendió el demonio, dejando libre a esta chica, viendo sus amos que le habían arruinado el negocio porque era una esclava, estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación, decía lo que tenía que decir y los amos que juntaban dinero. Y allí fueron los amos a denunciar a los hombres de Dios, los meten presos, le arruinan el negocio y los meten presos porque los meten en la cárcel. Pero en la cárcel comenzaron a cantar y porque comenzaron a cantar vino el terremoto, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas y por eso el carcelero se iba a matar y como el carcelero se iba a matar, Pablo le dice, no te hagas. ¿Cuánta gente está esperando que le digamos, no te hagas daño, no te drogues, no te vayas de tu casa? No te hagas daño con esa depresión, con esa angustia. No te hagas daño con esa traición. No te hagas daño con ese abandono. Muchos hoy necesitan que le digamos, no te hagas daño. Y aquí estamos nosotros. Diga conmigo, aquí estamos nosotros. Por eso el carcelero se arrodilla y dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Que en esta semana puedas ir a un lugar o te vengan a buscar y te digan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Los discipuladores van a ser vistos por la gente. La luz de Cristo va a reflejar y nos van a venir a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este es el tiempo. Todo empieza con una chica endemoniada y termina con un carcelero y toda su familia bautizada. Mira el proceso. Mejor que una película de Netflix, ¿o no? Una excelente producción, viendo todas las historias y los hechos en un mismo relato. Cristo quiere salvar a todos porque Él no hace diferencia de personas. No hace diferencia, nos ama a todos, nos mira a todos y nos da la oportunidad a todos. Pablo hizo lo que tenía que hacer en el momento sin pensar en las consecuencias, sin pensar en los resultados futuros de lo que estaba haciendo. Quiero decirte que Dios ya tiene marcada tu ruta. Dios ya tiene marcado tu camino. Dios marcó la ruta para cada uno de nosotros. Y por eso en esta noche te está sacando un cartel y te está dando una señal para que sigas el camino que Él ya pensó para tu vida. Pablo discipuló a Lidia y a su familia sin saber que después venía una chica endemoniada. Todos cuando salimos a hacer invasión del amor de Dios, queremos una Lidia. ¿Cuántos dicen amén? Lidia está bien económicamente, nos abre la casa, estamos cómodos, nos trae mate, masa fina, masa seca, sanguchitos de miga. ¿Cuántos dicen amén? Ah, ¿les gustó? La queremos a Lidia. Aguante Lidia. Me dice una persona que vino por primera vez, ¿cómo se llama? Me llamo Lidia. Ah, a la tarde. Vamos a la casa de Lidia y nos sentimos recómodos y predicamos la palabra de Dios porque estamos en la casa de Lidia. Y salimos de la casa de Lidia y vamos a levantar un motivo y aparece la endemoniada. ¡Wow! ¿Cuántos quieren los endemoniados? ¡Ay, qué flojos, por favor! Nosotros con el pastor, de verdad, hemos liberado cientos de endemoniados. En Charata tuvimos la escuela de los demonios, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Pasamos por todo. Y acá ahora va a pasar a todos los que liberamos en breve. ¿Dan trabajo los endemoniados? Sí. Pero qué glorioso cuando vemos personas libres de adicciones, de tormento, de depresión, de angustia, de hechicería. Le damos la gloria a Dios. Porque Él nos usa para liberar, para sanar, para llevar el amor de Cristo. No te asustes cuando venga el endemoniado. La liberó a ella sin saber que ese acto la llevaría a la cárcel. Adoró a Dios sin saber que vendría un terremoto. Y el carcelero con toda su familia sería salvo esa misma noche. Simplemente hizo lo que tenía que hacer en cada caso sin saber lo que iba a venir. Estuvo dispuesto. Y así va a pasar con nuestra vida. El Señor necesita los dispuestos. Nos ocupamos de alguien que quizás pronto tiene una conversión y es transformado, pero va a venir el endemoniado. Va a venir el carcelero, pero allí estamos nosotros y no especulando qué va a pasar después. Hoy en día muchos no hacen nada esperando señales. ¿Qué pasará si atiendo a este? Otra vez. A veces tenemos personas que caen nuevamente en adicción. Otra vez se mandó la macar, otra vez. Pero ahí estamos, haciendo lo que Jesús primero hizo por nosotros. Empecemos a obedecer y las cosas van a suceder como Dios las planificó y no como nosotros queremos. Muchas veces caminamos y acomodamos nuestra vida de tal manera, ¿sí?, que no lo dejamos intervenir a Dios, pero Dios nos cambia el rumbo. Si tan solo decidiéramos obedecer a Dios, las cosas sucederían de una manera impresionante
y nosotros seríamos más sorprendidos todavía. Quiero decirte que el Señor está dispuesto a sorprenderte. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito porque está conectado con la voluntad de Dios. Y sin que nos demos cuenta, Él nos está preparando para un destino glorioso. Amados, aún la pérdida de un ser querido, la ida de alguien, una situación de angustia, aún todo eso nos lleva a un destino glorioso. Ustedes conocen la mayoría parte de mi historia. Cuando falleció mi papá a los 11 años, parecía que el mundo se caía abajo. Pero muchos años después entendí que aún esa ausencia, esa pérdida que cada vez que hablo me emociono, porque amaba a mi papá y el mejor ejemplo de papá fue el mío. Pero aún con eso entendí que Dios tenía un propósito. No importa el sufrimiento, no importa la circunstancia, todo te lleva al destino glorioso que Jesús pensó para tu vida. Pero esto empieza con tu obediencia de ir y hacer discípulos. No se trata de solo ser asistentes. Todo en esta historia está relacionado. Si Pablo no predica, no se hubiese convertido Lidia. Si Lidia no lo invita a su casa, no se hubiese liberado la endemoniada. Y si no se hubiese liberado esta chica, no iban a la cárcel. Y si no iban a la cárcel, no hubiesen conocido al carcelero y a su familia. ¿Y por qué repito tanto esto? Porque vemos cómo una persona marca un trayecto, un camino para salvar a muchos. Amén. Lidia es la que hoy vemos. No despreciemos las pequeñas cosas. No despreciemos levantarle la petición a un niño, a un adolescente, a un indigente, a un empresario, a un millonario. Porque eso nos va a llevar hacia donde Dios lo tiene planificado. En cuarto lugar, discipular a otro implica pagar un precio. ¿A cuántos les gusta pagar un precio? A nadie. Hablábamos con Miqueas, el precio que hay que pagar para estudiar. Hay que pagar un precio. Hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, ¿sí o no? Hay que prepararse mucho. Y nosotros le decíamos, si vos pagas un precio en tiempo y forma, te vas a recibir rápido. Pero si estás paveando, no te vas a recibir rápido. Es la charla que teníamos con nuestros 3 hijos. Pero ahí vemos la importancia de pagar un precio en todas las áreas de nuestra vida. Después de ganar a Lidia y liberar a esa esclava, lo metieron en la cárcel y después lo azotaron con varas. Estaban semidesnudos, atados de manos y de pie, y así estaban ellos. Pablo era judío, pero algo que no sabían estos hombres, que también era ciudadano romano. Y como ciudadano romano no le podían tocar un pelo, porque si no eran hombres muertos, iban a la cárcel. Pero Pablo se cayó la boca porque priorizó el propósito de Dios y no priorizó su sufrimiento. Él sabía lo que iba a padecer en esa cárcel. Miren lo que dice Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¡Wow! Miren la palabra redundado. Significa progreso cortando hacia adelante, avanzando con agresividad. Progreso cortando hacia adelante. Me iba a hacer la ninja, pero no. Soy mujer y no queda bien. No voy a levantar nada. ¿Qué dijimos el fin de semana pasado? Que el ejército de Cristo se tenía que levantar. Redundar, avanzar, hacia adelante, progresar. Amada iglesia, así como progresamos personalmente y en cada área de nuestra vida, progresamos hacia adelante, cortando, avanzando, redundando, para que Cristo se glorifique. No se trata de nosotros.
Pablo entendía que sus sufrimientos eran para glorificar a Cristo, por eso se cayó la boca. ¿Cuánto te cuesta cerrar la boca? Amén. Pero se cayó la boca. Él sabía que Dios iba a sacar algo bueno de su sufrimiento y si él abría la boca iba a abortar el proceso de Dios. ¿Cómo arruinamos cuando abrimos la boca? ¿Cómo arruinamos algo que Dios quiere hacer en nosotros cuando abrimos la boca? Mordete la lengua antes de decir algo, porque las palabras tienen poder en el mundo espiritual. ¿Nos cuesta callarnos? Sí nos cuesta. ¿Pero lo podemos lograr? Sí lo podemos lograr. Hoy en día a muchos les interesa más su progreso personal que el progreso del Evangelio. Por eso nunca estamos satisfechos, porque no hay nada material que te pueda dar plenitud de propósito en esta vida. Y lo vuelvo a decir, no hay nada material. Nosotros hemos dejado todo en Buenos Aires cuando fuimos a servir al Señor en el Chaco, ya lo saben, todo, comodidad, posición, ganancia, dinero, todo. Y nuestros hijos se redujeron a lo mínimo, nuestros hijos mayores. Pero estuvimos dispuestos a hacerlo. Aun cuando Dios nos bendice y nos ha bendecido mucho, no hay nada material que traiga satisfacción a mi corazón. No hay nada. Lo que trae plenitud a nuestra vida es hacer la voluntad del cielo. Es ver personas convertidas. Personas convertidas. Es ver que aunque suframos, ese sufrimiento sirve para que Dios se glorifique. He tenido comodidades, cosas materiales, pero he estado en situaciones, procesos difíciles en mi vida. Y no me hacían falta las cosas materiales. Solo lo que me hacía falta era vivir la plenitud de Cristo. Amén. Podés lograr todo lo que te propongas. Pero siempre va a haber una insatisfacción si no estás haciendo la voluntad de Dios. Hay personas que tienen todo, pero tienen un gran vacío en su corazón. Y cada vez conozco más personas que tienen mucho, pero no tienen nada dentro. La plenitud es nuestro Señor Jesucristo. Cuando busquemos el progreso del Evangelio, vamos a vivir la plenitud de Cristo. En el versículo 12, era notorio, sacó a la luz, mis heridas han salido a la luz, pero no para victimizarme, sino para glorificar a Cristo. Algunas veces vamos a predicar con la palabra, con el mensaje, pero otras veces vamos a predicar con nuestras heridas. Me pasó esto, pero seguí firme en Cristo. Sufrí, pero seguí firme en Cristo. Me traicionaron, pero seguí firme en Cristo. Se burlaron de mí y de mi familia, pero seguí firme en Cristo. Tus heridas también predican. Tu sufrimiento también predica. Y quiero decirte que las personas te observan mucho más de lo que crees y de lo que pensás. Que no te apaleen por desobediente y por cabeza dura. ¿Cuántos cabezas duras dicen amén? Hay algunos. Sino que te apaleen para hacer la voluntad de Dios, para glorificar a Cristo y para extender el reino. Y ya vamos terminando, no se asuste. En quinto lugar, discipular a otros demanda alegría y empatía. A medianoche estaban ahí Pablo y Silas encarcelados. A medianoche quejándose, ¿estaban quejándose? Estaban peleándose entre ellos, pero al final no era de Dios lo del varón macedonio. Al final no teníamos que venir acá, pero ahí estaban alabando y exaltando el nombre de Cristo. Ahí estaban esos locos cantando, esos predicadores que metieron preso y le dieron una paliza por liberar a esa muchacha endemoniada. Estaban cantando en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la oscuridad, en medio de la mugre de una cárcel, de un pozo oscuro.
¿Y qué sucede en ese momento? Viene un gran terremoto. El otro día nos enteramos, Miqueas viajó de Córdoba, se fue al Congreso en Chaco y hubo un sismo en San Juan. Los vecinos del edificio le decían, se movió todo el edificio. Y le digo a Miqueas, zafaste. Dice que se levantaron todos porque se movió. Entonces nosotros le enseñábamos, bueno, si llega a haber un incendio, si llega a pasar esto, pero nunca le enseñamos si llega a haber un terremoto. Imagínense, hubo un terremoto y las cadenas se abrieron. Las puertas se abrieron y fueron liberados. Y el guardia estaba desesperado, se quería matar y aparece Pablo y le dice, manga de desgraciado, hijo del diablo. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, no te hagas nada, no te lastimes, no te hieras. Salió de su dolor y se preocupó por la necesidad del otro. Se quería matar. Y así pasa en nuestra ciudad. Mucha gente que se quiere matar o jóvenes que se han matado porque necesitan a alguien que lleguen a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No te hagas daño. Alguien está esperando en esta semana que le diga, no te hagas daño. Hay esperanza en Cristo. Él te ama, Él te perdona, Él te salva. Y tenemos que ser el terremoto con invasión del amor de Dios para que las cadenas se rompan, para que los endemoniados se liberen, para que los oprimidos salgan de la oscuridad, salgan de la cárcel, salgan del dolor, salgan de la depresión. Jóvenes nos necesitan, adultos nos necesitan. Por eso tenemos que determinarnos. El gozo en el Señor viene de Cristo y no viene de tu circunstancia. Aún en el medio del dolor podemos estar alegres en el Señor. Y en sexto lugar y último, salvar y discipular es contagioso. Empezó con Lidia y terminó con el carcelero y su familia. Por eso, así como a Pablo se le abrió la puerta, la primer puerta en Europa, y de Europa seguramente han venido a Latinoamérica, América, Estados Unidos, y por esa Lidia que recibió a Cristo y por ese discipulador que era Pablo, que escuchó la voz de Dios y estuvo dispuesto a obedecer, hoy nosotros somos hijos de Dios. Hoy hemos tenido un encuentro con Cristo y quiero que veas este video que dura unos minutos, que se llama Desconocidos, y vamos a terminar de aplicar esta palabra. Miremos el video. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet.
El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Somos parte del proceso de los desconocidos. Rápido, Ángel y Cecilia. Somos parte de este proceso que Jesucristo nos ha llamado. Bueno, Cecilia y Ángel. Vení, Ceci, rapidito acá. Vengan, chicas, las chicas que siguen a Ceci. Ángel, acá, por favor. Ángel, acá. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Graciela. Graciela, ¿quién te habló de Jesús? Deo. Deo. Deo, casi te digo Debo. Deo, ¿quién te habló de Jesús y quién te está discipulando? Edith. Edith, ¿quién te está discipulando? Ceci. Ceci, ¿quién te habló del Señor? Cristina. Sí. Cristina. Cristina hoy no está, pero le habló del Señor a Ceci. Y Ceci la está discipulando a Edith, Edith a Seo, y a Deo, y Deo a Graciela. Graciela, ¿vos conocías a Ceci? No. No la conocías. Deo, ¿vos la conocías a Ceci? No. ¿Cómo es tu nombre? Fabián. ¿Quién te habló de Jesús? Wilson. Gonzalo. Oh, es el cuarto culto. Gonzalo. Gonzalo, ¿quién te está discipulando? Javier. Javier, ¿quién te tuvo paciencia? Ángel. Ángel, ¿vos lo conocías a Fabián? No. No lo conocías. ¿Quién te habló de Jesús? Daniel. Daniel. Hoy Daniel no está. Daniel está en la presencia de Dios. Pero Daniel dejó su fruto. Tuvimos que despedir a Daniel con mucho dolor hace unos años. Pero Ángel es el fruto de Daniel. Y hoy vemos cuando alguien se ocupa de otro. Se deja de mirar a uno mismo y empieza a ocuparse por la necesidad y le dedica tiempo al otro. Esto es dejar de mirar nuestra propia vida y nuestro propio corazón. Le damos un aplauso al Señor. Por favor, váyanse. Fabián, vos quédate. Siéntense. Graciela, quédate. Vayan. Graciela, vení acá. No, dejen la silla. Vení, Graciela, acá. Fuera, váyanse rápido. Fuera. Vení, Fabián.
ustedes van a ganar un 0 kilómetro por quedarse. Recibo, muy bien, es rápida. Muchas veces nosotros somos los que podemos abortar el plan de Dios. Si Fabián nos sigue hablando de Cristo y no es el mensaje de Cristo en el lugar donde Dios lo ha puesto, se va a abortar el plan de Dios. Si Graciela deja de predicar a Cristo, va a haber personas que no van a estar en el lugar. Pero nosotros sabemos que vamos a invadir con el amor de Dios, que vamos a ir y a ser discípulos, que Graciela va a empezar a tener muchas discípulas. A ver, vengan las discípulas acá, de cualquier red, vengan y siéntense al lado de Graciela. Mujeres, vamos, profeticen, tomen la palabra. Más, aunque queden paradas. Varones, ¿cuántos toman el lugar para ser discípulos? Vamos, eso, vamos. Queden parados, vamos, eso, vamos. Reaccioná, no vayan y hagan discípulos. Eso, más. Mujeres, varones, eso, vamos. La palabra va cayendo, la palabra se va revelando. Vamos. Urra maramachía, vamos, sí Señor. Vamos, eso. Que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no
discípulos en tu nombre. Hoy escuchamos tu voz y las puertas que están abiertas, Señor, responderemos a ir donde los corazones están preparados. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por cada persona en este lugar. Y gracias por una iglesia que está dispuesta a escucharte. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amamos, iglesia, y los bendecimos.